Desde pequeña siempre he visto cómo mis padres trabajaban desde temprano. Temprano es 5 de la mañana, salían de mi casa. Desde muy pequeña me han inculcado el valor por las cosas. En mi cole yo vendía chuches por iniciativa mía. Le dije a mi madre que quería vender chuches y quería vender cosas porque quería ganarme lo mío. Mis papás me daban lo que humanamente ellos podían, ¿vale? Pero estaba claro que si yo quería algo por fuera de ahí, pues yo tenía que ganármelo. La gente piensa que solamente es el idioma y no es así, son muchas cosas. La gente a veces ve a los inmigrantes como que quieren inmigrar y no es así, no necesariamente. O sea, si tú estás bien en tu país, porque tienes tu familia, tus hijos, tus tíos, tus hermanos, tu gente, ¿por qué querrías irte a otro país donde no conoces a nadie, donde no sabes cómo te va a ir, donde no sabes cómo te van a tratar, donde no sabes cuándo vas a ver a tu familia? Yo llevo 6 años sin ver a mi madre y decidí comprarme una barra para entrenar en casa. Yo si algo tengo es disciplina. Disciplina y determinación. Entrenaba en casa yo sola y empecé a subir mis vídeos en Instagram y todo sin buscar nada, porque yo estaba era buscando trabajo en comercio internacional. Me preguntó, me dijo, ¿tú das clases? Y yo sí, pero yo daba en Colombia, pero era la verdad. Y me dijo, ¿me puedes enseñar? ¿Y por qué no entrenamos juntas? Y así fueron llegando. Tengo una señora que tiene 59 años en la escuela y fíjate lo curioso, te cuento esta experiencia porque su hijo fue a la escuela y me dice, es que mi madre quiere venir a tu escuela, pero ella no se atreve. Entonces le quiero regalar yo un bono de clases. Pues su hijo le regaló un bono de clases, ella inicia y es que más agradecida no puede estar. Siempre me dices que me habéis devuelto la vida. Yo pensaba que yo ya no podía a mi edad hacer muchas cosas. Liz, Liz Aguado, bienvenida a La Otra Puerta. Gracias, José. Un placer y queremos conocer un poquito tu trayectoria profesional, pero algo también de lo personal. Llegas de Colombia hace 6 años y con mucha ilusión, con muchas dudas y miedos, pero a día de hoy creo que con lo que has conseguido deberías de estar muy orgullosa, sobre todo de tu trabajo y del empeño, porque sin empeño y mucho esfuerzo es complicado llegar no al éxito, porque al final el éxito cada uno lo mide en base a sus expectativas, pero sí a conseguir lo que realmente es tu sueño. Y venimos a hablar de Pole Sport y Pole Fitness. Antes de entrar a conocerte más profundamente, me gustaría que hablaras en qué consiste el Pole Sport o Pole Fitness. Sí, José, yo tengo la escuela, ¿vale? Hace más o menos 5 años. Esto al inicio era un hobby para mí. En Colombia empecé yo a dar clases, primero a entrenar en diversas academias y luego empecé a interesarme un poquillo más y a formarme en esto. Aparte de que yo tenía mi trabajo de la licenciatura, lo combinaba con el entreno de pole en mis ratos libres y luego ya empecé a interesarme un poquito más, a formarme. Y lo que me gustó de este deporte es que el pole sport va muy enfocado al uso de la barra vertical, pero para hacer piruetas o acrobacias que luego se combinan con la parte de deporte artístico, ¿vale? Tipo patinaje artístico y cosas donde tú puedas expresar algo a través del movimiento. Es decir, hacemos cosas en la barra, pero también está la parte de danza clásica o content en donde tú puedes llegar a armar una coreografía que hable por sí misma o expresar alguna historia, tipo por ejemplo alguna historia de vida o alguna historia que quieras contar a través de la danza, pero usando varios elementos, danza contemporánea, danza clásica y la barra, ¿vale? A diferencia de lo que siempre estamos como en el dogma de que es simplemente baile, que eso es lo que hemos traído nosotros de Occidente hasta acá, ¿vale? No, no es solamente eso. Lo mío es más deportivo y enfocado a la parte artística y competitiva. Uh-huh. Llevas solo, entre comillas, 6 años en España. Me gustaría conocer un poquito tu raíz, tus raíces, el que me hablaras cómo era Liz de niña,
qué le gustaba, qué ilusiones, qué sueños tenía. Yo vengo de Cali, de la ciudad de Cali, es la segunda ciudad más grande de Colombia después de Bogotá. Yo crecí en una familia de estrato medio. En Colombia los estratos son muy marcados, la diferenciación social es bastante marcada, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. Los estratos uno y 2 por lo general son estratos demasiado humildes, en donde muchas veces no se tiene acceso a servicios básicos como la educación, ni tampoco la alimentación o servicio, por ejemplo, de seguridad social que tienen aquí con el tema de médicos y eso. Y luego está las grandes familias y la gente que tiene mucho dinero, que son los estratos más altos, ¿vale? Pero en la mitad de eso estamos nosotros, como siempre he dicho, las familias de estrato medio, las familias normales, donde trabajan, donde se ganan para su sustento y eso, ¿vale? Clase Pues media le hemos llamado siempre. efectivamente, la clase media, la clase trabajadora. Mm. Pues yo vengo de una familia así. Mis padres llevan 45 años de casados a la fecha. Tengo una hermana. Al inicio, desde pequeña, siempre he visto cómo mis padres trabajaban desde temprano. Temprano es 5 de la mañana, salían de mi casa a trabajar y luego ya llegaban a comer, pero luego también se iban a trabajar otra vez hasta las 8 de la tarde, ¿vale? Entonces, desde muy pequeña me han inculcado el valor por las cosas. Eh, yo ese espíritu emprendedor lo tengo, creo yo, desde muy pequeña porque en mi cole yo vendía chuches por iniciativa mía. Le dije a mi madre que quería vender chuches y quería vender cosas porque quería ganarme lo mío. Mis papás me daban lo que humanamente ellos podían, ¿vale? Pero estaba claro que si yo quería algo por fuera de ahí, pues yo tenía que ganármelo. Entonces me han enseñado desde pequeña el valor de conseguir las cosas, el valor de poder yo vender 5 chuches y que eso se representara en, no sé, una maletita o lo que fuera, ¿vale? Entonces desde pequeña tengo esa formación y ese valor por lo que quiero conseguir, ¿vale? Eh, y eso. Ujú. ¿Tienes la sensación, porque tú lo has vivido, y yo también, y muchísima gente de nuestra generación, más o menos, año arriba, año abajo, el que tus padres estaban trabajando, hacían todo lo que podían y tú tenías que valerte por ti mismo o por ti misma? A día de hoy yo creo que de la manera que lo expresas muestras agradecimiento, no muestras lástima o rabia de decir que Nada, no pude, no estuvieron ahí. nada. Creo que hoy estamos muy obsesionados con voy a estar muchas horas con mis hijos, lo necesitan, tengo que estar ahí. Puede ser que nos equivoquemos y los estemos metiendo en una burbuja. Yo creo que sí, y más porque yo tengo, a ver, es que hablar de ese tipo de temas, yo pienso que cada familia es diferente, pero según lo que yo veo en la escuela, porque además tengo más de 80 niños en la escuela de diferentes edades, yo veo eso y veo que los padres a veces, sin ánimo de juzgar, porque no se trata de eso, yo creo que los padres también hacen lo que pueden dentro de lo que dentro de lo que saben, porque es que al final nadie nos enseña a ser padres. Exacto, sí. Entonces yo creo que es al final dentro de lo que ellos piensan que está bien, pues hacen lo que pueden. Pero sí, hay una sobreprotección que pienso yo que también está un poco, no mal, sino que un poco equivocada, porque a los niños hay que enseñarles, te lo digo yo desde mi experiencia, a valerse por sí mismos en todo sentido. Eso no quiere decir que no los apoyes, que no los lleves de la mano, pero también hay que enseñarles ese valor de poder abrirse campo desde pequeños y que sean un poquito independientes desde pequeño. Por ejemplo, mis padres trabajaban todo el día y yo cuando iba a hacer los deberes, es que siempre me ha gustado mucho estudiar además. Entonces yo hacía los deberes y claro, mi madre no estaba ahí para hacer los deberes conmigo porque ella estaba trabajando. Entonces yo, por ejemplo, llamaba a mis tías, llamaba a mis tíos, a mis primos, si tenía que ir a la biblioteca en ese tiempo, imagínate que no estaba el mundo digital, a buscar un libro, ellos me llevaban. Y entonces ya cuando llegaba mi madre a las 8 de la tarde de trabajar todo el día, revisaba conmigo los deberes. Los revisaba, no me los hacía, los revisaba. Y entonces ya si había algo que corregir, me decía, mira, esto sí, esto no, por aquí, ta, ta, ta.
Entonces esa parte me enseñó mucho a ser responsable y a ser disciplinada. Y esas dos cosas han marcado toda mi vida en adelante. Por eso yo soy tan agradecida. Y porque de ellos tengo muchísimos valores. Y dos de las cosas que resalto de mi madre es eso, la responsabilidad, la disciplina y la honestidad de mi padre. Muy bonito, muy bonito. La sociedad en la que creciste, porque eh, mm, antes era todo más en el cole, jugábamos en la calle. Entiendo que Mm, tú también disfrutaste de poder jugar en la calle y es impensable, sí. es imposible. ¿Cómo era la sociedad? ¿Sentías el- 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 el sentido de grupo? ¿Había muchas pandillas? ¿Era muy individualista la sociedad en la que tú vivías a nivel de tu infancia? Pues fíjate que no, habían muchos grupos. Realmente es que en América nosotros somos más cercanos en general. La comunidad latina somos más cercanos entre sí. Entonces habían grupos de amigos, nos juntábamos para jugar, lo que tú dices, en la calle. En ese entonces se podía jugar en la calle, sí y no, porque en Colombia ha habido un tema de violencia que no es desconocido desde hace muchísimo tiempo. Entonces habían ciertos sitios donde, por ejemplo, se podían jugar y ciertos sitios donde no. Y a mí eso, por ejemplo, me parece muy bonito de aquí, porque aquí tú ves a los niños todavía jugando en las calles, casi que sin ningún riesgo, casi, ¿vale? Pero en Colombia habían ciertos sitios donde tú podías ir, otros no, porque la sociedad lastimosamente en donde hemos vivido por muchos años, y eso no es desconocido para nadie, que está mal, sí, que es una vergüenza, claro, es una vergüenza, pero es lo que es la realidad que nosotros hemos vivido y en la que muchos niños también han crecido. Yo afortunadamente donde vivía nunca tuve un tema de violencia, por lo que te digo, por la, digamos, por el estrato socioeconómico donde yo vivía, que era más o menos normal. Pero claro, muchos niños de mi edad o así no tenían esas oportunidades, que es muy triste, pero sí. Y que no es nada alejado de lo que sucede ahora también, o sea, es que no ha cambiado. ¿Y qué es lo que más te gusta a día de hoy que puedes echar la mirada atrás de aquella época viviendo allí en Colombia, siendo tu infancia? ¿Qué es lo que más y lo que menos? Eh, a ver, me gusta mucho el colegio donde crecí porque tuve, por ejemplo, la, la suerte de que mi madre solamente me cambió 2 veces de cole. Por lo que te digo, como son colegios privados en donde los nenes, sus padres tienen que pagar por la educación. A mí algo que me sorprendió mucho aquí es que no se paga por la educación. Y yo dije, pues mi mamá tenía que trabajar para pagarme el colegio, porque si no, no estudiaba. Pues en Colombia pasa eso. Entonces, eso también te enseña a valorar mucho, de mi parte, al menos, que aquí los nenes tienen acceso a la educación porque es un derecho. En Colombia también es un derecho, pero no lo es. Porque niños no pueden estudiar porque sus padres no tienen cómo pagar un colegio privado. Entonces, yo crecí en un colegio donde afortunadamente todos mis compañeros crecieron conmigo y todos nos graduamos hasta, no sé aquí qué grado será, pero será 11 en mi caso, cuando ya salimos del cole a la universidad. Cuando terminas el instituto, Vale, vale, sí, sí, vale. está la educación primaria Sí, hasta sexto, luego el instituto que termina en bachiller, que sí. son 4 años de eso y 2 de bachiller, son Ah, pues 6 años mira. más y ya de ahí al instituto. Vale, pues para nosotros es eso mismo, pero es la primaria, que es hasta quinto de primaria, y luego son 6 años hasta 11, que Ujú, es cuando sí, más o sales, más menos. o menos, es igual, pues vale. Nosotros crecimos en el cole, yo tenía compañeritos que eran mi familia, mis padres también hicieron muchas buenas relaciones con los del cole. Eso para mí era súper importante porque yo siempre me sentía apoyada, yo sentía que estaba con familia de lado y lado, tanto de mis padres como en la parte del colegio, que era donde más tiempo permanecía. Entonces eso me enseñó también mucho valor de grupo, de empatía, de compartir con el otro,
Luego mi hermana sí que estudió en otro colegio porque la situación ya era diferente. Lo que te digo, el colegio se subió muchísimo de precio. Yo ya estaba en la universidad. Y era mucho gasto para Era un mucho hogar. gasto para un hogar, muchísimo. Yo ya trabajaba en ese entonces, porque yo empecé a trabajar desde muy pequeña y entonces yo ya le ayudaba con los gastos a mi madre, con los gastos a mi hermana. Entonces, al final todo eso te va formando como persona y eso a mí me trae recuerdos muy bonitos, no como algo malo, sino al contrario, como la persona que me formó, o sea, lo que soy ahora. Y a lo mejor algo que no recuerdo como con buenas sensaciones, lo que te comentaba, el sentir que tú no puedes salir a la calle de una manera segura. Eso sí que lo recuerdo desde pequeña, porque lo viví con mis padres y porque al final es una sensación constante que tienes y tú eres consciente eres consciente de eso desde pequeño porque lo sientes con tus padres, el no sentir que vas, por ejemplo, a un centro comercial seguro, pero depende también mucho de la época. Es que han habido subes y bajas, entonces... Y llegas al momento en el que decides que quieres estudiar tu titulación actualmente de comercio internacional. Eh, Entiendo, si ya de por sí los estudios a nivel medio tienen un coste, cuando vas subiendo de De nivel, graduación es sí. más caro. Sí, es así. Entonces pasa algo, José. En Colombia, lo que te mencionaba, la educación privada y pública, ¿vale? Yo tenía que acceder a una universidad pública sí o sí, porque la universidad privada es impensable o era impensable para mis padres. Es que no se podía. Eh, Tenían que hipotecar la casa o algo así porque muy costoso, ¿vale? Pero resulta que Colombia tiene dos universidades, tres, una en Medellín, que son de las más importantes a nivel latinoamericano, ¿vale? Que son públicas. Pero claro, abren 1000 plazas para cada licenciatura y se presentan 10.000 estudiantes. 10.000. 10.000, 10.000. O sea, tú tienes que sacar, hay un examen que se llama el ECAES, que es al final del bachillerato, tú lo presentas, ¿vale? Que es no sé si acá habrán exámenes así de admisión o algo así, pero en Colombia tú presentas ese examen y entonces son varias asignaturas, matemáticas, física, ¿vale? Y te presentas a la universidad con ese examen y con base en ese examen, en el mayor puntaje van haciendo los cortes, ¿vale? Es decir, que la universidad pública de 1000 plazas para la licenciatura acceden los mejores puntajes, porque no hay de otra. Si quieres estudiar, tienes que ser bueno. Si quieres estudiar en una universidad pública, si no, y si tienes acceso para una privada, pues te vas a la privada. Pues yo me saqué una plaza en la Universidad del Valle, de la cual es de los mejores recuerdos que yo tengo, porque cuando yo pensaba que no me lo iba a sacar, porque claro, yo decía, es que eso es imposible. Sí. Es complicado, se Claro, yo entiende. decía, es muy complicado acceder a esa universidad y yo no me creía capaz y yo tenía 14 años, 14 años. Y me saqué una plaza en la Facultad de Economía. De hecho, yo empecé a estudiar economía en la Universidad del Valle. Y claro, yo decía, estudiar en la Universidad del Valle, tú Sí, te sí, llenas de sí. mucho El orgullo, orgullo, porque claro. sabes lo que te ha costado, Sí, sabes lo que te ha costado. sí. Y luego estuve haciendo 4 semestres, que son 2 años, ¿vale? Luego con ese mismo examen de CAES me presenté, porque tú te puedes presentar a otra licenciatura mientras estás estudiando una licenciatura, ¿vale? Me presenté a Comercio Internacional y también quedé, me saqué una plaza. Entonces hubo un tiempo, 1 año y medio, en que yo estuve estudiando las dos carreras al mismo tiempo, las dos licenciaturas, Economía y Comercio Internacional. Me gustaban, se me daba bien, pero después obtuve una beca en Comercio Internacional y ya cuando obtuve la beca completa, pues ya me dejé Economía y me decidí por Comercio Internacional, que era lo que más me llamaba la atención.
pero básicamente el pago de mi carrera profesional o de mi licenciatura lo hice yo a través de la beca. Es decir, los 2 primeros años lo pagaron mis padres con mucho esfuerzo, pero ya después yo me saqué la beca y entonces ya no tuvieron que pagar nada. Pagaban al cambio más o menos 20 euros. 20 euros por semestre. Por semestre. Sí, por semestre. Que se entiende que 20 euros en tu país Es mucho dinero. dan para mucho. Sí, efectivamente. Fíjate qué diferencia. Vamos adelantando la cronología y me pareció muy curioso cuando me dijiste el por qué viniste a España. Así. Entonces me gustaría que nos contaras la historia de qué sucedió, porque tu intención no era venir a España ni se te pasaba por la cabeza. ¿Estabas ya trabajando? Yo sí que tenía intención de venir, pero es de esas cosas que se te pasan por la cabeza y momentáneas, que tú dices, vale, a lo mejor, no sé, porque yo tenía ya mi vida construida en Colombia. Es decir, yo me gradué de Comercio Internacional y estuve trabajando en eso. Afortunadamente me fue muy bien. Es una carrera que yo amo con todo mi corazón y que yo no descarto volver a ella porque es que la amo. La amo. Yo estuve trabajando en todo el tema internacional, transporte internacional, aduana. Estuve trabajando con la parte de Hacienda en Colombia. Muchísimas cosas. Y claro, cuando yo llego en el 2016 a visitar España, porque tengo familia, bueno, tengo 2 tíos que viven aquí, que hace más de 30 años emigraron, como yo. Pero claro, ellos tenían 19 años. No, sí, apenas estaban empezando la vida, yo ya la había empezado. Entonces, yo dije, qué país tan bonito, me gustó muchísimo, estuvimos visitando varias ciudades, me gustó la comida, un país muy diverso. A mí España me encanta, me parece precioso. Y entonces yo le comenté a mi tío y le dije, no sé, ¿y si me vengo a vivir acá? Y me dijo, no sé, tú ya tienes una vida construida. Yo en Colombia tenía mi trabajo, tenía 10 años trabajando en una empresa, tenía mi piso, mi coche, mi familia, mis padres, mi hermana. Y claro, era como un poco complicado, ¿vale? Era un poco complicado tomar la decisión así. Aún así, eh, mi tío hizo los trámites para la homologación de mi título, de mi licenciatura. Él empezó y me dijo, vamos a homologar el título a ver qué pasa. Yo estando todavía en Colombia. Y él presentó los documentos en Madrid y yo dije, venga, va. No sé por qué yo ante ciertas cosas tengo dudas. Y yo dije, yo no creo que lo homologuen. Y sí, luego ya te contaré eso. El hecho es que yo estaba trabajando en la empresa y pasó algo muy curioso. Bueno, muy curioso no, una situación. Y es que cuando yo estaba entre esas, también conocí a un chico que es mi esposo aquí. Las cosas se fueron dando, ¿vale? Y empecé a recibir llamadas un poco, un poco inusuales. Como yo trabajaba en la parte de transporte de mercancía, ¿vale? Porque yo era la que traía y llevaba también mercancía desde hacia Europa, Oceanía, Australia, Estados Unidos, todo pasaba a través de mí. Pues como intentando que yo pasara mercancía sin revisar, ¿vale? Entonces yo ya sabía por dónde iba el tema, porque, a ver, como dicen en Colombia, nosotros somos maliciosos porque crecimos en eso. Entonces, claro, pues yo me negué, ¿vale? Entonces empecé a recibir llamadas, eh, empecé a ver personas extrañas cerca de mi casa. Cada vez que recibía una llamada era un sin número o un privado. Me llegaban paquetes así que yo tenía que devolver a la transportadora. Cosas muy inusuales y que realmente yo comenté con mis jefes y les dije, está pasando esto, pero claro, la empresa se involucra, pero en realidad la responsable de logística era yo. Y yo empecé a sentir miedo, miedo de lo que estaba haciendo, miedo de mi trabajo por primera vez. Entonces se tuvo que poner la denuncia, y todo eso, pero en ese tiempo se fue dando lo de la relación con mi esposo.
Y es que yo digo que Dios es tan lindo, porque cuando te va abriendo puertas, te las va mostrando así. Yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Eh, ¿Qué hago? Es que yo tengo aquí mi vida. Y claro, Carlos estaba aquí, pero claro, ¿y si las cosas no funcionan? Estoy dejando todo. Pero también, ¿qué hago? ¿Me quedo en Colombia a expensas de qué? ¿Y si pasa algo por negarme? Porque eso es lo que pasa en Colombia. La realidad que vosotros podéis ver a través de las series o cosas que pasan aquí es un trocito de lo que en realidad pasa en nuestro país. Son cosas muy malas y que nosotros hemos crecido con eso y que yo ya sé por dónde podían terminar y yo no. Y entonces yo me pongo a organizar las cosas y yo dije, es que te estoy contando porque me acuerdo y yo decía, Dios mío, dame una señal, dame una señal. Pues yo le dije, dame una señal y todas. Le comenté yo a mi jefe, le dije, mira, porque claro, yo ya llevaba 10 años en la empresa, tenía un cargo directivo, mis jefes a mí me adoraban mucho, tenía muy buena relación con ellos, les dije, ustedes saben lo que está pasando, yo no quiero estar aquí así, mi familia también está preocupada, no solamente por ellos, no solamente por mí, sino también por ellos, porque al final se involucra toda la familia. Pues yo me quiero ir a España. Entonces llegué a un acuerdo con ellos. Cosa que no es normal porque generalmente cuando llegas a un acuerdo con una empresa es porque ellos también quieren prescindir de ti. En este caso no. En este caso ellos no querían que yo me fuera, pero me colaboraron. Esa fue la primera señal. Puse en renta mi apartamento. Lo renté en 3 días. En 3 días. Que me tocó salir de ahí con mis cosas, porque a diferencia de acá, que vosotros rentáis los pisos con todo el tema de muebles incluidos, en Colombia no. En Colombia tú tienes que llevarte todo y lo rentas vacío, ¿vale? Pues claro, yo tuve que sacar en 3 días todo de mi casa, que no sabía dónde meterlo. Y yo dije, venga, va, pues me voy. Me voy. Y me vine con una maleta, toda mi vida en una maleta. Yo siempre digo eso, toda mi vida la metí en una maleta. Increíble. ¿Qué fue lo más difícil de esos primeros meses en España? Porque al final venías, si es cierto, tenías el apoyo de una pareja, porque se convertiría rápidamente, entiendo que se precipita todo y se convierte en tu pareja, compartes, pero al final entiendo que es muy complicado el aterrizar aquí, teniendo en cuenta que el idioma no es un hándicap, es algo que te abre muchas puertas porque al final no tienes problemas de comunicación, pero hay otras cosas. Sí, José, es que todo ha sido... La gente piensa que solamente es el idioma y no es así, son muchas cosas. Yo también pienso que la gente a veces ve a los inmigrantes como que quieren inmigrar y no es así, no necesariamente. O sea, si tú estás bien en tu país, porque tienes tu familia, tus hijos, tus tíos, tus hermanos, tu gente, ¿por qué querrías irte a otro país donde no conoces a nadie, donde no sabes cómo te va a ir, donde no sabes cómo te van a tratar, donde no sabes cuándo vas a ver a tu familia? Yo llevo 6 años sin ver a mi madre y, y eso es complicado. No es nada fácil, no es nada fácil. Y es cierto, llevas razón porque al final, desde fuera, pero no tu situación, cualquier otra. Claro. Una vivencia, cuando la tienes frente a ti, es cuando realmente la comprendes. O sea, no puedes decirle a nadie. La última vez que dije esta frase fue sobre el tema del aborto. Claro. Tú no puedes decirle a una mujer, te entiendo, ánimo. No. No. Primero, yo, siendo hombre, jamás me atrevería a una mujer a decirle esas palabras de aborto porque ni lo he sufrido ni lo puedo sufrir. Y segundo, no lo has vivido. Y si no lo has vivido, no eres quien. Pues esto es otra situación igual. Claro. Es complicado sentir lo que tú sientes. Es imposible. Puedo pensar, pero nunca sentir. Sí, y cuando, por ejemplo, es que desde el momento en que yo viajé, yo, por ejemplo, con todo este tema de seguridad que te dije, porque es que había un tema de seguridad detrás, yo no entré por España. Yo tuve que hacer un viaje largo.
yo tuve que entrar por Francia para poder entrar a la Unión Europea, porque como yo ya venía también con una denuncia ante la Fiscalía de Colombia por el tema de seguridad, pues yo no quería entrar a España directamente, sino que entré por Francia. Luego de Francia tuve que ir a Portugal y ya por Portugal entrar en tren a Madrid. Cuando yo les pongo todo eso al policía de extranjería, porque yo entré aquí por solicitud de asilo internacional, yo traía la documentación, traía todo, todo, porque a ti te piden todas las pruebas, el gobierno, que está muy bien, porque claro, si tú dices que vienes por algo, pues tienes que demostrarlo. Entonces yo le presento todo, las denuncias de la fiscalía, las intercepciones de las llamadas que habían hecho la fiscalía, todo eso, pues ahí es cuando me conceden la solicitud de asilo internacional, ¿vale? Entonces ya desde mi entrada fue un poco complicado, porque yo estuve viajando 2 días con mi maleta llena de sueños, de sueños y emociones. Y eso, antes de venir yo a Yecla, pues estuve en Madrid haciendo todo ese trámite y ya luego me vine para Yecla con mi pareja. Y claro, al principio es muy difícil por todo, porque llegas a un sitio que no conoces. Yo, a ver, estaba con Carlos, pero también tenía muchas dudas, porque al final, si tú conoces a tu pareja de hace mucho tiempo y a veces las cosas no salen bien, pues imagínate apenas iniciar una nueva vida desde cero. Yo venía con una mano adelante y la otra atrás, como dicen en mi país, o sea, y muchas veces yo dije, ¿será que sí tomé la mejor decisión? Porque yo en Colombia lo tenía todo y aquí empezar desde cero con 30 y tantos años, o sea, que no era una chiquilla. Yo ya tenía una edad donde se supone que tú ya has construido algo, pues yo había construido, pero ahorita estaba intentando construir otra vez. Era como una segunda vez, un segundo inicio. Y fue muy complicado al principio por la gente tampoco te conoce. Eh, yo intentaba buscar empleo al inicio, pero te cerraban la puerta. A mí me cerraron la puerta muchísimas veces, ni siquiera a veces me dejaban entrar. Eh, Tuve experiencias con 2 empresas muy, muy feas que me desanimaron mucho, que yo decía, ¿será que en realidad no soy buena? Llegué hasta a dudar de si era buena en mi trabajo. O sea, en la parte de comercio internacional, cuando yo sé que yo soy muy buena, porque mi perfil, José, no lo hay aquí en Yecla. O sea, una persona tan completa que gracias a Dios yo tengo ese perfil porque tuve la oportunidad de trabajar en varias áreas de empresas, pues pude ir complementando poquito a poquito. Pero, por ejemplo, cuando hice una entrevista, alguien me dijo, es que sabes hacer mucho, pero no sabes hacer nada. Y empezó, y luego me dijo, es que este cargo es para chicos, no para chicas. Mira, yo dije, pero vamos a ver, me has citado aquí a una entrevista contigo sabiendo que yo soy chica porque has visto mi foto y has hablado conmigo por teléfono. No sé, muchas cosas. Fue muy difícil al inicio. El acceso a los servicios también de salud. Eh, yo venía también, cuando te dan asilo internacional, no sé si se usa porque el reglamento de extranjería ha cambiado un poco, pero yo venía con una tarjeta roja, que esa es la solicitud de asilo internacional. Pero claro, aquí en Yecla a lo mejor ese tema de extranjería se conoce más en las grandes ciudades donde Ujú. llegan extranjeros, es decir, Madrid, Valencia, ta, ta, ta. Pero claro, tú llegas aquí con una tarjeta roja y la presentas a una empresa o la presentas en los servicios médicos y una tarjeta roja, ¿esta quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué viene con una tarjeta roja? ¿Quién la está buscando? Ujú. Pues eso sentía yo al inicio. Hubo un momento de decir no puedo más, me vuelvo. No, no, porque para mí eso no era opción. No, no, pero porque yo siempre he ido por lo que he querido en el sentido de que yo pienso que las cosas se pueden y porque yo, no sé, lo que te decía al inicio, siempre he sido guiada desde el primer momento. Yo creo mucho en Dios. No con la religión esta, no. Tu fe. Es algo muy grande y yo siempre me arrodillaba yo conmigo en mi casa
y yo siempre pedía guía. Si esto no es para mí, dime. Si me tengo que ir, dime. Nunca, nunca. O sea, las cosas fueron complicadas, pero yo sabía que yo podía. ¿Por qué tantos inmigrantes han podido y yo no? O sea, ¿por qué era la excepción? ¿Por qué yo no? Si yo venía a trabajar, si yo no venía a hacer nada malo, venía a trabajar, a ganarme la vida, a buscar otra vez una vida aquí para poder ayudarle a mis padres, a mi madre, a mi hermana. ¿Por qué no podía hacerlo? Pues sí, se puede. Vamos a sonreír un poco. ¿Qué es lo que te sorprendió positivamente cuando llegaste a España que dijiste, me encanta? La seguridad. Bestial, la seguridad. El hecho de yo poder andar en la calle con mi móvil, eso para mí es que tiene mucho valor. Tiene mucho valor. Que tú puedas estar con... Yo sé que aquí no se usa mucho, pero por ejemplo cuando bajas las ventanillas de tu coche y poder estar con las ventanillas de tu coche tranquilo, eso tiene mucho valor. Que yo sé que aquí todos usamos aire acondicionado, calefacción, que eso se ve muy poco, pero lo puedes hacer. Eso para mí tiene mucho valor. Hasta ese límite llega Sí, allí. sí. Luego también el tema de, por ejemplo, que todavía se respeten las zonas peatonales, de que el peatón tenga prioridad. Claro, el peatón tiene prioridad. Tú en Colombia pasas por una calle de peatones y tienes que pasar corriendo, ¿sabes? Y encima, si el coche te pega, a lo mejor el señor del coche te denuncia porque le ha roto el coche. Mira, Bueno, en eso sí que tiene en común, porque en muchos países asiáticos yo creo que las señales de pasa tráfico eso, están sí. porque tienen que estar. O sea que la verdad que deberíamos de valorar un poquito la cultura de este país de respeto. De De hecho, respeto. de un Mm. tiempo a esta parte sí que se respeta muchísimo al peatón. Antes era más... no estaba tan marcado, ahora sí. Ahora se respeta muchísimo. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Algo para ti que era rutina y aquí dijiste, ¿por qué hacen esto así? ¿Por qué hacen esto así? Vale, es una tontería, ¿sabes? Pero a mí me parece eso muy cívico. El hecho de sacar la basura en horarios específicos. Eso a mí me parece tan cívico, me parece tan bueno, porque en Colombia, no sé si en otros países, te lo digo en Colombia, pues tú sacas la basura cuando quieres, la dejas fuera y la dejas fuera, ni siquiera en contenedores, porque hasta cuando yo vine no habían contenedores, tú dejabas la bolsa de basura fuera. Pues claro, eso si pasaba a alguien o algo, An- sí, eso me parece, y yo decía, porque claro, tú a veces pretendes llegar a un país y hacer un poco de lo que tú haces, pero luego te das cuenta de que las cosas no funcionan así y que al final tú tienes que adaptarte y eso está bien, tú tienes que adaptarte, ¿vale? Entonces eso a mí, yo decía, ¿por qué la tengo que sacar a tal hora? Y entonces Carlos me decía, ¿por qué te multan por eso? Hay unos horarios específicos para eso y yo, venga, vale. Y el contenedor de este, vale, eso. Luego también me llamó mucho la atención eh, el hecho de que, por ejemplo, cuando tú cuando tú sacas a los animales y eso, tú eres responsable de lo que haces, de lo que hace tu animalito, ¿vale? Y la gente eso lo respeta, todavía lo respeta. A ver, hay ciertos casos de que no, pero aquí se respeta, en Colombia no. En Colombia es que hace falta un poquito de civismo. No es que esté mal, es que a lo mejor no nos han enseñado a hacer un poquito más de eso, ¿sabes? No es que esté mal, o sea, pero yo creo que si hubiese un poquito más de cultura ciudadana en ese sentido, viviríamos todo mejor. Y también el tema del ruido. Me sorprendió mucho que es que en Colombia somos muy ruidosos, muchísimo. Entonces, tú estás haciendo la fiesta en tu piso, tu cuarto piso, y el segundo y el primero están a tope de ti, y el quinto también. En Colombia es así. Aquí no. Me sorprendió mucho que tú puedes decir, no, es que yo no quiero el ruido del tercero. No lo quiero. Sí, sí, sí. Yo lo que pasa es que mezclo. Tú hablas de respeto y la sensación que tengo yo viviendo aquí es
que quizá hay excesivas normas, muchas prohibiciones y demasiadas leyes que estamos empezando a sentir que se nos corta la libertad. Y creo que puede haber creo y lo hay un equilibrio entre no respetar, que es lo que tú comentas. Tú sientes, viniendo de fuera, que quizás están haciendo excesivas normas y legislaciones para una vida normal, o sea, no para hacer nada especial, sino para tu día a día. Cada día te vigilan más cámaras, más... Yo tengo la sensación de que quizá nos estamos yendo al extremo aquí. Es que, ¿sabes yo qué pienso? Que el tema no es de que te vigilen o el tema de normas, el tema es que te eduquen. Es educación. Si realmente el gobierno, perdón, o las entidades involucradas en el tema hicieran más campañas de educación, pues no tendrían que vigilar tanto a la gente. ¿Me explico? Y ahora vamos a hablar del día en el que se te ocurre, te nace la pasión, la ilusión y la vocación se te despierta de crear tu propia academia de baile. ¿Cuándo sucede eso? Pues fíjate que yo, cuando recién vine, entre todos los cambios y eso que tuve, yo me encontré con que aquí no habían escuelas de pole. Y eso para mí era fatal, porque yo necesitaba entrenar pole. Ya ni siquiera dar clases, necesitaba entrenar. Era como mi escape, mi deporte. Y entonces yo empecé a ir a Alicante, a una escuela, y me propusieron empezar a dar clases allá. Porque como yo venía de dar clases en Colombia, y todo eso, pues yo empecé a ir a Alicante todos los días, de lunes a viernes. Yo vine aquí decidida a ganarme la vida. Entonces empecé a ir a Alicante. Todos los días daba clase, entrenaba allá y eso, ¿vale? Hice eso más o menos como 5 meses. Después mi carnet de conducir se venció aquí, porque tú tienes cierto tiempo cuando vienes de extranjero para conducir con tu carnet y luego si te quedas tienes que homologarlo, ¿vale? Pues mi suegro me llevaba. Mi suegro me llevaba a Alicante, y todo eso, pero al final yo entendí que eso se volvió insostenible porque claro, era 1 hora de ida, 1 hora de regreso, me quedaba toda la tarde allá, pues no. Y decidí comprarme una barra para entrenar en casa. Y empecé a entrenar en casa porque lo que te decía, José, yo si algo tengo es disciplina y determinación. Y yo entrenaba en casa yo sola y empecé a subir mis vídeos en Instagram y todo sin buscar nada, porque yo era buscando trabajo en comercio internacional, ¿sabes? Toqué puertas aquí buscando trabajo en comercio internacional, de nada más. Y entonces a través de una amiga de Carlos, me preguntó, me dijo, ¿tú das clases? Y yo, sí, pero yo daba en Colombia, pero era la verdad. Y me dijo, ¿me puedes enseñar? ¿Y por qué no entrenamos juntas? Y así fueron llegando las chicas y yo entrenaba con ellas en mi casa, 1, 2, yo llegué a tener 20 chicas entrenando en mi casa, entrenando, que nos reuníamos y con mi barra, Entonces Carlos me dice, esto es insostenible, ¿te das cuenta? Que estás desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la tarde entrenando. ¿Dónde vas? Me dice, ¿y si abrimos una academia? Y yo le dije, no, ¿cómo vamos a abrir una academia? A mí no me conoce nadie, yo soy extranjera. ¿Qué hago aquí? No sé ni muchísimas cosas. Me dice, sí, abramos una academia. Y yo que no, mira, en realidad Carlos fue el que me dio el empujón para abrir la escuela porque yo tenía muchos miedos. Yo estaba casi que recién llegada. Le dije, yo quería trabajar algo de comercio internacional. Yo no estaba buscando academia de nada. Pero lo que te dije, al final la vida te va guiando y te va abriendo puertas. Yo llegué aquí en la pandemia también, unos meses antes de la pandemia. Estábamos en todo ese tema de la pandemia. Le dije, ¿cómo vamos a abrir una escuela cuando la situación del mundo está como está?
tanta incertidumbre, no sabemos cómo nos va a ir. Yo tengo chicas que me conocen, pero con eso no se monta un negocio de esta magnitud. Y si no nos va bien, no sé qué. Y Carlos, pues, es que no nos vamos a dar cuenta hasta que no lo hagamos. Uf, y yo, venga, va. Pues así empezamos. Y de eso hace 5 años ya. Muy bien. Me gustaría romper el estereotipo que tiene, porque me pasó a mí y le pasa a muchísima gente. El, el- el- este deporte no se concibe, no es algo que está arraigado en la cultura ni europea ni Mm-mm. española como un deporte y siempre, desgraciadamente, como te comentaba antes de la entrevista, te lleva a una barra, te deslizas, baile, pues la típica película ochentera de en un club donde... Y traspolarlo a lo que es un deporte, has tenido que hacer pedagogía, has tenido que explicarlo, que enseñar. Sí, mira, eso ha sido un proceso de educación. Volvemos a hablar de lo mismo. Y de culturización. Tú ten en cuenta que el pole como tal viene de un deporte en la India, ¿vale? En donde solamente entrenaban chicos. Los guerreros entrenaban en una barra vertical que era de bambú, de madera, y solamente se permitía que los chicos entrenaran de esa manera, las chicas no. Mira cómo son las cosas. Y luego, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, donde se crean muchísimas cosas, se creó todo el tema de logística internacional, la cirugía plástica, todo eso nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Pues resulta que los soldados estaban tan deprimidos por todo lo que habían visto, tanta muerte, tanta cosa, que en los bares empezaron a colocar barras verticales con chicas porque detectaron que eso los hacía felices y la tasa de suicidio disminuía. Lo que pasa es que eso gustó tanto que ya se extendió a nivel del mundo y se conoció el pole de esa manera. Pero así fue como nació a nivel occidental, cuando su origen no es de Occidente, viene de Asia. Lo que pasa es que se extendió después de la Segunda Guerra Mundial como la forma de que los soldados que venían de la guerra no se suicidaran. Y funcionó, y Fíjate. funcionó. Entonces, claro, la gente lo estigmatizó de esa manera. Y cuando yo monté la escuela, a mí me tocó todo un proceso de culturización porque tú ten en cuenta que en Yecla no había nada de eso. De hecho, esa también fue mi primer temor porque yo dije, aquí en España lo conocen en las grandes ciudades, volvemos a lo mismo, en Murcia, que hay solamente 2 escuelas, fíjate, 2 escuelas, 2 en Alicante, en Madrid hay un poquillo más, en Barcelona un poquillo más, pero aquí en Yecla y sus alrededores nada. Pues cuando llego yo y armo la escuela de Paul, dicen, ¿esto qué es? Fuimos los primeros en hacer una escuela así, pero la gente no sabía de qué se trataba. Y cuando empiezo yo a colgar imágenes en la barra, no sé qué, pues la primera impresión de la gente es esa. Al inicio, cuando yo empecé a tocar muchas puertas para que nos dejaran participar en eventos, para que siempre me decían, no, no, esto no es para ti. Yo decía, pero es que no se imaginan lo que hacemos. Pues me empezó a surgir todo ese tema de culturización y realmente llegarle a la gente como yo quería llegarles a nivel deportivo. Entonces, por ejemplo, yo subía mis vídeos, pero mis vídeos eran haciendo piruetas, haciendo trabajo de suelo, mezclando la parte de danza, todo lo que te mostraba al principio, ¿vale? Porque esa era la imagen que yo quería proyectar. Porque mi nicho de mercado, no, yo tenía muy claro de que no solamente era la parte de los adultos, sino también los nenes. Y lo conseguí. En estos 5 años hemos trabajado mucho en eso, José, muchísimo. Y cambiarle un poco la perspectiva a las personas. Y siento que se ha logrado, pero a través de trabajo arduo, muchísimo. El hecho de nosotros aparecer en eventos con el ayuntamiento, por ejemplo, a través de las concejalías, hacer, por ejemplo, las galas que hacemos en el auditorio, de que los padres se den cuenta de lo que hacen los niños, de que los padres también de las personas más adultas se den cuenta de que no estamos haciendo nada que no sea otro deporte. Desde los calentamientos, que hacemos toda una parte de entreno funcional, porque la gente siempre piensa que la clase de pole es lo que hacen en la barra, o de aro, o de tela, y no es así. Hay una parte en donde se entrena físicamente todo el cuerpo, que eso es lo que no se ve,
pues eso yo lo publicaba para que la gente se enterara de lo que nosotros hacíamos, pero fue un pasito a pasito, pasito a pasito. Y yo creo que hasta ahora el participar en campeonatos también a nivel nacional, que niñas de Yecla ganaran en este deporte que no era conocido aquí, pero se fueran, por ejemplo, a Barcelona a ganar en la Copa Cataluña, quedaran de primeras en categorías profesionales, pues eso también le dio más estatus. Y mm, me parecía muy curioso y me ha respondido porque hacer deporte en la barra debe de ser súper exigente. Es decir, tienes que hacer un trabajo previo, tienes que estar bien preparado físicamente para poder hacer figuras y hacer... a nivel mental requiere mucha disciplina también. A nivel mental y físico, los dos. Porque uno de los grandes dogmas que hay es que si las personas llegan a mi escuela y me dicen, es que yo quiero hacerlo, pero no tengo fuerza. Chica, ven y yo te doy la fuerza para que lo hagas. Es decir, yo no, te preparo físicamente. Y te puedo decir que el 80% de las personas que van a mi escuela no hacen ninguna actividad física fuera del pole, o del aro o de la tela, ¿vale? Yo no tengo en mi escuela atletas, tengo personas normales y corrientes. Tengo madres, trabajadoras, personas del hospital, de todos los sectores, normales y corrientes, que llegaron a la escuela buscando eso, ejercitarse, que pensaron que a lo mejor no podían y sí pueden. Entonces, en esa parte física les ayudo yo, ¿vale? Toda la preparación física, independientemente de que practiques algún deporte o no. Luego, está la parte mental. Sí, te trabaja muchísimo la parte mental porque te ayuda a lidiar con la tolerancia a la frustración. Las cosas no salen al inicio. El pole y los aéreos es un deporte que al contacto a veces con la piel pica, duele. No es como que vas a un gimnasio y levantas una pesa y ya está. No, aquí hay un proceso de adaptación. Y el truco está en que el entrenador sepa llevar a esa persona. Por eso nuestro trato es muy personalizado. Es decir, cada persona para nosotros es un mundo. Nuestros grupos son reducidos, pero eso tiene una razón de ser y es esa. Es el trato cercano con la persona, porque tus miedos e inseguridades no son los mismos de otra persona. Pues eso nosotros lo abordamos. La tolerancia a la frustración, los miedos, las inseguridades, de que a veces te hables a ti mismo y te digan, no, no puedo, en voz alta. Y entonces, no me sale. Y yo siempre le digo, de momento, ya saldrá, estamos trabajando para ello. No, es que soy bruta. No, chica, es que nunca has hecho esto. Nunca lo has hecho. Es normal. Paciencia. Paciencia con nosotras. Paciencia con el proceso. Porque estamos en un mundo que va así. En donde todo lo queremos para allá. Y el hecho de que venga algo como este deporte e irrumpa eso y te diga, no, hoy no. A lo mejor en la próxima clase sí te sale. Ya, pero es que no he hecho nada hoy. Sí has hecho. Has hecho un entrenamiento completo y te estás preparando para lo que viene. A lo mejor no hoy. A lo mejor la siguiente clase. ¿Hasta qué punto a nivel de personal, de sentirte orgullosa, porque al final serás consciente de que estás ayudando, ayudas a personas, o sea, no solo estás impartiendo clase, Sí. no solo educas, estás ayudando porque al final hay personas que se creen capaces de lograrlo, pero hay muchas otras, como tú bien dices, que no lo ven tan claro y que necesitan ese empujón. Creo que debes sentir un orgullo Mm. que, como luego se dice, eso no se paga. Sí, fíjate que yo creo que algo de lo que más me gusta de mi trabajo es precisamente eso, que al final yo no lo veo como trabajo en el sentido de que para mí es muy gratificante que una persona cuando va a la escuela le cambie el día. Y te lo digo porque muchas personas me dicen, es que venía un poco, pero he llegado aquí y me ha cambiado el día. Y eso para mí, eso sí que me llena de orgullo. Porque yo al final veo como digo yo, la metamorfosis de cada persona. Y se los muestro, se los hago ver, le digo, ¿has visto que tal día, en tal fecha, porque yo como todo lo registro, no podías hacer esto y mírate ahora, han pasado 2 meses. Te dije yo ese día que era cuestión de tiempo.
pues ahora ha llegado el tiempo. Y eso para mí es muy bonito, porque las personas empiezan a tener seguridad en sí mismas. Y yo creo que empatía por el otro también, porque el grupo se ayuda. Así tú no conozcas de nada, tú ves a otra persona que está pasando por lo mismo que tú pasaste y sientes necesidad de ayudarla. Entonces ese tipo de valores son muy bonitos y eso al final se refleja en la escuela, pero ya no solamente en la parte de adultos, sino en los niños. Porque lo que yo he visto es que los nenes son el reflejo de lo que pasa en sus casas. Entonces, eh, a los niños hay que educarlos, yo siempre digo la educación, pero de valores, de principios, de empatía por el otro, de que esto es mío, no, ven, cariño, vamos a compartir. Es que no puedo. Un niño de 5 años diciéndome, no puedo. ¿De dónde ha sacado esa palabra? De su casa. Entonces, es cambiar ese chip un poco. Decirle, no, cariño, ven, no es que no puedas, vamos a hacerlo de otra manera, vamos a hacerlo así, ven, ayudémosle a ella, tal cosa. Entonces, todo eso es muy, muy gratificante y es lo que hace que mi trabajo realmente tenga sentido. Porque al final del día, que yo me canso como todo el mundo, pero al final del día tú recuerdas ese tipo de comentarios, recuerdas a la señora que se fue contenta, al nene que vino y te abrazó, cuando los ves por la calle y te saludan, oye Lee, y se te vienen, y entonces dice, estoy haciendo las cosas un poquito bien. Ujú. Yo ahorita mismo tengo una señora que tiene 59 años en la escuela y fíjate lo curioso, te cuento esta experiencia porque su hijo fue a la escuela y me dice, es que mi madre quiere venir a tu escuela, pero ella no se atreve. Y ha pasado muchas veces por fuera, pero ella no se atreve a entrar. Entonces le quiero regalar yo un bono de clases. Pues su hijo le regaló un bono de clases, ella inicia y es que más agradecida no puede estar. Siempre me dices que me habéis devuelto la vida. Yo pensaba que yo ya no podía a mi edad hacer muchas cosas, que yo ya no servía para nada. Qué bonito, Mm. qué bonito. ¿Te habrás dado cuenta también, porque los niños te regalan momentos únicos? Eh, a veces son duros para ellos porque es un mundo, sus pequeñas cosas son grandísimas. Pero me parece más curioso todavía que habrás notado la evolución en los niños y niñas, pero en los padres también. Sí, sí. Al principio son un poco reacios, un poco que los veo yo que tienden a llevar cuidado contigo, o sea, conmigo, es algo normal, no te conocen de nada, volvemos a lo mismo, esto es un pueblo o una ciudad donde la mayoría de gente se conoce, ¿sabes? Si a ti no te conocen de nada, te vengo y te dejo a mi hija o a mi hijo, ¿sabes? Pero luego cuando ya hablan, porque los niños no se quedan callados, todo lo cuentan, todo. Y luego cuando ya hablan con ellos y se dan cuenta de que te aprecian, vamos, los niños son muy reales. Ellos no inventan ni sentimientos, son muy expresivos y cuando ven que te aprecian, que te saludan, que le hablan de ti, pues ya empiezan a cambiar la percepción de ti. Un niño que te quiere es una familia que te quiere. Una familia, no solamente los padres, los abuelos, los tíos, ¿sabes? Y luego cuando nosotros hacemos la presentación de las galas con los nenes, la implicación que nosotros tenemos con ellos es total. Tú no sabes la cantidad de trabajo que significa para nosotros en el sentido de horas, de lunes a domingo, antes de las galas, 6 meses. Pero al final el resultado es tan bonito porque están todas las familias reunidas, tíos, hermanos, abuelos, que tú ves a las personas sonreír y tú dices, otra vez, sí, esto merece la pena. Es curioso. El, la evolución física es muy palpable Mm. cuando estás practicando este deporte, pero ¿son conscientes tus alumnos y alumnas de su evolución de autoestima, de confianza? Todo eso que no es tan físico, eso que es tan, pues, tan personal, tan íntimo, tan suyo. Tengo la sensación que al final es un todo. Sí, Y yo no sé hasta qué punto son conscientes que no solo trabajan su cuerpo. sí, a ver, las personas sí que son conscientes. Lo que pasa es que yo siempre pienso que
el mayor verdugo de nosotros somos nosotros mismos, porque nos damos muy duro y a veces no reconocemos esos pequeños logros que tenemos, ¿sabes? Pero al final cuando la gente te dice, sí, es que lo que te decía, por ejemplo, yo tengo comentarios de las personas que me han hecho, es que a mí esto me ha devuelto la vida. Yo pensaba que no podía hacer otra cosa. Yo pensaba que ya a mi edad, porque eso también es un tema, un estigma, y es que al final tú puedes hacer lo que tú quieras. Es decir, la única limitación que existe es tu mente, a no ser que tengas una limitación de parte física, ¿vale? Que eso también se trabaja, porque luego es que tienes a lo mejor alguna limitación física, por decir, en una rodilla, pero tienes dos y la gente deja de hacer actividad física. No, es que me duele un codo. ¿Y el resto de tu cuerpo? ¿Vale? Entonces es adaptarse a todo. Y luego las chicas nos hacen comentarios, lo que te decía, de que están muy contentas, los niños, de que, por ejemplo, algunos nenes hemos tenido con temas de inseguridades y eso, y sus padres, es que mi hija ha cambiado mucho desde que viene aquí, a lo mejor se relaciona más, nenes o niñas muy introvertidos, ¿sabes? Y que han aprendido a compartir con personas que no conocen a veces de la nada, porque tratamos de mezclar los grupos, y entonces ese sentido de comunidad es lo que hay. Y eso se dice, se habla, la gente no lo manifiesta, y cuando no lo manifiesta, pues nosotros lo vemos porque es que eso es palpable. Esas cosas son palpables. Cuando tú quieres estar en un sitio porque te da más que algo físico, eso se siente. Pues eso es lo que nosotros sentimos en la escuela con ellas y con los nenes. Y en el punto en el que os encontráis, que para mí es más que evidente que la academia está consolidada, está funcionando, ¿tienes tú esa percepción o no sé, no llegas nunca a relajarte sintiendo que, bueno, pues has hecho el trabajo más duro, que es darte a conocer, crecer, y ahora lo que hay que hacer es pues estar al día, dar lo mejor de ti misma? ¿Llega ese momento de la relajación? No mucho, no mucho, porque en realidad yo siempre quiero dar más, ¿sabes? Lo que tú decías y mencionaste ahora, lo de la vocación de servicio, al final, al principio yo empecé la escuela como un tema de un negocio, de un emprendimiento, de mirar la forma de poder llegar aquí a Yecla abriéndome camino con un nuevo deporte, y todo eso, pero luego ya se ha convertido en un tema vocacional y es precisamente porque tú le das un giro a eso y ya te enfocas en todo lo que es la parte de servicio, servicio a las personas, agradecimiento porque van contigo, ¿sabes? Yo no doy nada por sentado. Yo todos los días agradezco por cada persona que confía en nosotros, que confía en nuestro trabajo, que nos ve con buena cara, que reconoce lo que hacemos. Yo eso no lo doy por sentado, al contrario, siempre trato de que la gente se sienta, que si tú te sientes bien, te sientas mejor. Desde el saludo en la escuela. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te sientes un poco cansado? Venga, pues hoy un poquito menos. Que tengo dolor de cabeza, venga cariño, pues entonces siéntate un ratito, no sé qué. Y esas cosas hacen que el día de las personas cambie. Y eso hace que tú vayas consolidando tu negocio ya no solamente como parte de negocio, sino como algo que va hacia la comunidad. Porque al final yo estoy segura que las cosas que tú haces a unas personas, ellas las replican a otras. Todo va en cadena. Entonces, si haces algo bueno a una persona, a lo mejor ella lo replica a más. Y eso es lo que nosotros buscamos. Desde que una persona entra a la escuela es, venga, vamos a cambiar el chip de hoy. Hasta que salimos reventados, pero contentos porque has hecho algo bien. Uh-huh. Ya luego cuando estás en tu cama recuerda lo que te han dicho. Hoy me he sentido mejor, hoy venía así, no sé qué. La nena no quería venir porque estaba no sé dónde, pero me ha dicho que la traiga. Entonces, En cuanto a cultura, en cuanto al día a día, ¿qué nos une a España y Colombia, al ciudadano, y qué nos separa más? ¿Qué es lo que sientes que nos une, que somos más parecidos, más semejantes? Y en qué sientes que no somos tanto? a ver, yo siento que aparte del idioma, que nos entendemos, pero fíjate, sí, no,
porque el tema del idioma, hablamos español, pero el español de ustedes es diferente al de nosotros. Por ejemplo, a mí me costó un poco adaptarme a palabras y a la jerga, porque yo muchas veces decía cosas que aquí no se escuchan bien, ¿sabes? Y yo, Carlos me decía, ¿pero por qué dices eso? Y yo, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Me decía, no, eso no lo digas. Y yo, vale. Entonces, claro, es el mismo idioma, pero sabes que a veces dificulta un poco entenderse. Ahora que ya tengo la escuela, ya entiendo más cosas y ya me entienden a mí también, ¿vale? Entonces, eso nos asemeja, pero también nos separa un poco, ¿vale? En el sentido de que hay cosas que se diferencian en el lenguaje, ¿vale? Eh, yo siento que también la parte de cercanía con las personas eh, también nos puede unir, y algo que me ha sorprendido mucho es el tema de la familia aquí también, porque al menos en Yecla he visto yo que las familias son muy unidas, lo que conozco, ¿vale? Que puede ser poco o lo que sea, pero la referencia que tengo es que las familias son muy unidas. En Colombia también. Y yo creo que, no sé si a lo mejor eso vendrá de ustedes, porque nosotros fuimos colonia española, tenemos muchas cosas de ustedes. Eso, ese tema familiar, ¿vale? Que cuando pasa algo en alguna familia, a lo mejor todos se abocan hacia ella, las reuniones que buscan celebrar juntos, eso. ¿Y qué nos separa? Yo creo que también para algunas cosas no somos tan cercanos y mm, un poco no tan educados, porque a mí me sorprendió mucho cuando yo llegué aquí de que yo entrara a un sitio y dijera buenos días y nadie me contestara, que todavía pasa. Decir buenas tardes y nadie te contesta. Decir ponme tal cosa cuando yo en mi país digo por favor me traes algo. Entonces yo creo que ese tema cultural nos separa, no es que nos separe, es que es diferente. Otro concepto Claro, es totalmente diferente. diferente. Yo cuando llegué aquí tuve la oportunidad de trabajar en un bar y yo pedía el favor, porque siempre he pedido el favor a las personas, siempre te digo, por favor me traes esto, tal cosa. Pues mi jefe me decía que yo porque decía por favor para todo, que tardaba más en hablar. Y yo, pero Ya, sí, es cierto, no estamos tan acostumbrados y llega hasta el punto, es triste, pero chirría, porque dices, ¿por qué lo ah, dice tanto? Sí, pero claro, porque no hay esa costumbre del... efectivamente. Pero bueno, por ejemplo en Inglaterra, en Reino Unido también es muy Sí, común que sean tan amables, pero sí es cierto que aquí se prescinde mucho de esa... claro, pero yo también entiendo que es tema cultural. También entiendo, por ejemplo, nosotros tocamos mucho cuando saludamos o cosas así, tocamos mucho. Los españoles no tocan tanto y claro, uno toca y te miran raro, pero claro, es que es mi cultura, pero luego te tienes que adaptar. Otra cosa son los dos besos de ustedes. Claro, yo doy la mano. Si yo te voy a saludar, yo doy la mano. Me explico. Ahora me he acostumbrado un poco a dar dos besos, pero ahora, hace poco, porque Carlos me dijo, ¿quieres dejar de dar la mano? Y yo, pero, claro, pero yo te saludo y yo, hola José, y te doy la mano. Y aquí la gente te da dos besos, Sí, es pero cierto. sí. ¿Has sentido que haya sido más complicado emprender, eh, salir adelante por ser mujer? Por ser mujer, yo creo que por ser mujer y por ser inmigrante, las dos cosas. Ha sido un poquito porque al final tú llegas a un sitio donde lo que te mencionaba, la gente se conoce y eso, y luego el que no te conozcan las personas y abrirte paso es más complicado porque tú tocas puertas desde cero, tienes que mostrarte desde cero, tienes que decir quién eres y aparte de que eh, dices tu nombre y no lo pronuncian bien, pues ahí ya hablas y lógicamente se dan cuenta que no eres de aquí, pues entonces ya empieza como una restricción, ¿vale? Una restricción mental, ¿vale? Porque al final eso... en lo que yo estoy haciendo también, por supuesto, porque se malinterpreta lo que estás haciendo. Entonces eres mujer y tienes una escuela de pole, ¿sabes? Pues entonces, ¿a qué has venido aquí?
¿A qué has venido aquí, a este pueblo tan decente? ¿Me entiendes? Y vienes y montas una escuela de pole, vienes de fuera, son nuestras costumbres, nuestra vida, vienes a impartir cosas que aquí no había, pues ha sido un poco complejo. Ha sido un poco, en realidad yo pienso que el tema de la mujer eh, se dice que se habla mucho, se toca mucho, pero todavía faltan muchísimas cosas por trabajar. Es la realidad. Si tuvieras hoy a la Liz de hace 6 años, cuando tomó la decisión de venir a España, ¿qué le dirías? A día de hoy, con todo lo que sabes, lo que has vivido. Yo, yo le diría que todo está bien, que todo está bien, que confíe, que va a pasar por pruebas muy duras, muy duras. Es que yo lo que he vivido aquí nunca lo había vivido en mi vida, por tantas situaciones, buenas y no tan buenas. Pero esto para mí ha sido estos 6 años de aprendizaje. Y yo siempre digo que para mí la escuela ha sido un aprendizaje de vida. Me ha cambiado como persona. Yo no soy la misma chica que llegó hace 6 años, porque al final cuando tienes un negocio tienes que trabajar más en ti mismo para poder que tu negocio crezca. Si tú no creces, tu negocio no va a crecer, se va a estancar contigo. Y tú tienes que crecer. Y yo me tuve que adaptar y yo tuve que conocer a las personas y tuve también que aprenderme a conocer a mí. Yo no soy la misma persona de antes. Si alguien me dice es que tú eras así, sí, pero tú no me conoces ahora. Tú no me conoces ahora porque las experiencias nos van cambiando y nos van ayudando a ser mejor personas, a ser más humildes, a ser más humanos. Así que yo le diría que no se arrepienta, que no se lo piense, bueno, sí, no sé si no se lo piense, pero sí, que no, pero que no se arrepienta, que no tiene nada de qué arrepentirse, que el cambio al final ha sido para bien de ella, de su ser humano, que ha merecido la pena en todo sentido. Eh, ¿Hay pequeñas cosas que te salvan el día? Sí, yo a ver, yo vivo muy agradecida. Yo desde que me despierto vivo muy agradecida porque yo se lo digo mucho a mis alumnas, José, y es que uno piensa que tiene la vida comprada. O sea, es decir, tú dices buenas noches y tú asumes que al otro día vas a amanecer. Y si no, entonces yo creo que cada día es un regalo. Y yo abro los ojos y yo miro a mi esposo y yo digo, gracias, Dios mío, porque lo tengo ahí. Por mis gatitos, por la escuela, por cada persona que va. A mí todo eso me salva el día. A mí una persona que a lo mejor yo tengo una situación desafortunada o algo, yo intento tomar en cuenta todas las otras cosas que me salvan el día con lo que te acabo de decir. Cuando llega una madre y me dice, mi nena está tan contenta, eso me salva el día. Que mi esposo llegue a la casa sano y salvo, eso me salva el día. Que yo pueda tener los suegros que tengo porque me brindaron, ellos para mí son mis padres aquí, son mis padres, o sea, yo es que no tengo a nadie más aquí, sino a mis suegros y al hermano y a mi esposo, porque yo, como te comenté, yo tengo 2 tíos aquí, pero lastimosamente cuando yo inmigré acá, yo corté las relaciones con ellos porque no querían que yo inmigrara, porque yo estaba tan bien en Colombia que se enfadaron conmigo porque no veían la necesidad de que yo viniera, que yo lo entiendo, ¿sabes? Porque actuaron más desde sus miedos. ¿Sus miedos a qué? A que yo tenía ya una vida construida y venir aquí desde cero. Entonces, lastimosamente la relación se fracturó un poco por eso, pero no pasa nada, todos somos humanos. Así que a mí esas cosas me salvan el día, las cosas bonitas, Ujú. eso. Y si alguien te escucha y dijera, me, se me ha abierto la curiosidad, quisiera probar el pole sport, ¿qué le dirías? ¿Cómo le darías ese empujón? Entiendo que nadie tendrá problema en acudir a una clase y probar una sesión, pero ¿cómo convencerías sobre todo para que dé el paso? Yo siempre intento, antes que hablar, preguntar. Yo siempre intento preguntarle a la persona cuando va o cuando me contacta, ¿por qué? ¿Cuál es su razón?
de que me esté contactando, ¿sabes? Porque a veces cuando vamos a un sitio empiezan a atiborrarte y te dicen, sí, tenemos esto, tenemos lo otro, pero a lo mejor no es nada de lo que tú estás buscando. Entonces, desde ahí empieza mi contacto con la persona, no como cliente, con la persona. ¿Qué es lo que necesita? ¿Por qué ha venido a mí? ¿O por qué ha venido a la escuela? Entonces algunas me dicen, no, es que he sido madre, por ejemplo, y quiero bajar de peso, por decir algo. Vale, ¿cuánto tiene tu nene? 2 meses, 3 meses, así yo sé cuánto tiempo tiene disponible, ¿sabes? Sé también cómo está su cuerpo, porque para mí es súper importante analizar la parte de salud. Y con base en eso ya voy diciéndole y le voy asesorando. Mi trabajo al inicio es de asesorarte, es de decir, cuéntame qué es lo que necesitas y yo te digo lo que tengo para ti. Pero, es decir, hablas tú, hablas tú y con base en lo que tú me digas, yo ya te digo si yo tengo algo para ti y cómo te puedo ayudar. Porque a lo mejor yo te ofrezco una clase de pole, ¿vale? Pero tú no quieres una clase de pole, sino que quieres atención. Sí, la verdad que en muchas ocasiones, de hecho hace poquito tenía esa conversación, que hay veces que no tenemos que escuchar mucho más, porque al final, bueno, al final no, siempre la respuesta no está afuera, está dentro. Y cuando analizas, piensas, probablemente realmente sí sientas lo que quieres, que es un poco lo que tú me quieres comentar. Yo te voy poco a poco sacando información para saber cuál es tu necesidad y cuál es lo que realmente quieres. Así es. Ujú. Pues lo he pasado genial y antes de terminar me quedan dos. Lo primero, siempre me gusta invitarte a que quien creas que pueda pasar por la otra puerta sea una persona que te parezca que sería curioso escucharla y sería interesante. Si me recomiendas a alguien, yo estaría encantado. A ver, yo tengo una persona que es una persona común y corriente, ¿vale? No, que es una chica de la escuela que ella para mí ha sido un ejemplo. Ella empezó conmigo desde que yo empecé prácticamente, empezó conmigo desde mi casa y yo la he visto crecer en todo sentido, ¿sabes? Crecer en todo sentido. Tiene una experiencia de vida que la ha hecho tan fuerte, no solo a nivel físico, sino a nivel mental, tantas cosas que yo le digo, pero es que tú podrías hacer un blog cada día y tuvieras una cantidad de seguidores, porque es que, o sea, las cosas, pero la manera en cómo las afronta, la chica que yo vi cuando recién llegó a mi casa, que yo decía, no sé, a lo mejor se le ha perdido algo aquí, no sé, a lo que es ahora, a lo mejor ese tipo de experiencia podría contarla en este podcast. Pues mira, Luego te tomaré la nota apunta, y me haces. Y luego, como curiosidad, siempre me gusta que libremente, ya que soy yo el que no paro de interrogar, recibir una pregunta, no me importa del tema que sea, y responderte yo. Eh, a ver, yo creo que aquí escuchas muchas historias, muchísimas. Nos escuchan a todos, lo que te contamos, nuestras historias. Yo quisiera saber qué es lo que más te ha impactado cuando estás haciendo el podcast. Eh, Como este caso, por Sí. ejemplo, en este podcast que acabamos de hacer, lo que más me llama la atención es que tengo que venir sin expectativas. Es decir, tú vas a hacer una entrevista, tienes un guión, piensas hablar de unas cosas muy concretas, eh, te estructuras y crees que va a llevar un camino. O sea, voy a hablar de esto, luego de esto y luego de esto. Y cuando estás en pleno podcast, te hace todo boom. Tienes que reconducirlo todo y tienes que dejar que fluya la persona que está frente a ti. Tiene que decirte lo que piensa, lo que siente y además te llevas la sorpresa de que detrás de una, porque yo te llamo profesora de pole sport, hay una persona, hay unas vivencias, Mm, hay sentimientos, hay tanto
que te sorprende siempre. O sea, supera las expectativas de tu entrevista cuando te sientas con una persona, porque no piensas en que puede haber una vida Exacto. infinita detrás. Y es lo más bonito de esto, que es impredecible. O sea, cuando me siento a hacer un podcast, empiezo de una manera y acabo totalmente diferente. Y me gusta porque al final creo que esto cuanto mejor fluya, mejor resultado tiene. Y cuando te dejas llevar, o sea, cuando dejas que esa persona que está frente a ti sea ella misma y se suelte y se siente cómoda, sale todo. Yo siempre lo digo, el podcast no lo hago yo. El podcast lo hace quien está frente a mí. Yo simplemente soy un moderador e intento pues sacar lo mejor de quien esté frente a mí, sobre todo cuando me cuenta algo interesante. Entonces, todo eso es lo que a mí me ha cambiado por completo lo que yo pensaba que era un podcast a lo que termino haciendo. Porque no es lo mismo escuchar un podcast que crearlo. Es infinitamente diferente. Cuando lo escuchas estás acomodado, relajado, Ujú. pero cuando tú tienes que crearlo, tienes tanta responsabilidad que, que cuando se te va de las manos, la primera vez me puse muy nervioso, pero al final ya te relajas porque dices, bueno, si al final termina saliendo. Pero es lo que más me llama la atención, la verdad que sí, la verdad que sí. Vale. No sé si he respondido a tu pregunta, espero que sí, Sí, espero que sí. sí. Pues Liz, ha sido un placer, la verdad que ha sido muy gratificante, hemos aprendido mucho y hemos aprendido de deporte y hemos aprendido también de lo humano, que también es bonito y sobre todo creo que hemos empatizado un poquito más con personas inmigrantes que vienen con la mejor de las intenciones, con mucha ilusión y con miedos y a ver si eso también nos ayuda a empatizar realmente. O sea, cuando tengamos a alguien frente a nosotros que tenga esa situación, le tendamos la mano con más confianza y con más calma, Sí, así es. de Muchas verdad. gracias a ti. Un placer y bueno, pues espero que sigamos creciendo en comunidad. Invito a que nos sigan en redes sociales y pronto pues tendremos pues, nuevos podcasts y nuevas entregas. Un placer y nos vemos pronto. Muchas gracias, Un José. saludo.